En este vídeo vamos a crear un agente de IA autónomo con Relevance AI. Esto lo haremos utilizando la herramienta de Relevance AI. Y lo mejor de todo es que no necesitas saber programar para poder seguir este tutorial. Todo el proceso será no code. Primero, veremos la diferencia entre un agente de inteligencia artificial y una automatización. Después, lo que haremos será ver los conceptos clave de la herramienta Relevance AI. Te revelaré cómo crear y promptear este agente. Y por último, veremos un ejemplo que podrás empezar a aplicar desde hoy mismo. Antes de empezar a construir nuestro agente, quiero daros unas pequeñas pinceladas de, oye, ¿qué es esto de los agentes de inteligencia artificial? Entonces, como ves aquí, un agente de IA lo podemos definir como un modelo de inteligencia artificial al que le damos una serie de herramientas y una tarea que tiene que hacer. Es decir, que ya no es solamente como utilizar ChatGPT que nos genera una respuesta, sino que le vamos a dar herramientas para que este agente pueda trabajar con ellas, ¿vale? Lo importante, un agente tiene la capacidad, entonces lo que se está buscando, ¿no?, de razonar y usar herramientas, mientras un modelo de lenguaje no tiene esta capacidad. Y las grandes empresas están viendo estos agentes como la próxima gran ola de la inteligencia artificial. Entonces, las claves para el desarrollo de agentes son estos 4 puntos. Ahora mismo, los agentes es una tecnología que está un poco en pañales, en el sentido de que ha nacido hace poco y, bueno, tiene que ir creciendo, igual que lo ha hecho ChatGPT, que lo ha hecho la inteligencia artificial como la conocemos. Pues esto es como una nueva tecnología, una nueva versión que tiene que ir siendo entrenada y refinada con el tiempo. Entonces, la idea de los agentes es que tengan estos 4 puntos, ¿vale? Que sean capaces de reflexionar, es decir, que puedan analizar tus respuestas y ver áreas de mejora, que tengan herramientas, es decir, que puedan acceder a estas herramientas, a estas funciones, para que puedan trabajar y mejorar sus capacidades. Después, también lo interesante de estos agentes es que pudiesen planificar. Al final, para que lo entiendas, la diferencia entre una automatización y un agente de inteligencia artificial va a ser sobre todo la flexibilidad que vamos a conseguir. Para que te hagas una idea, cuando salió la inteligencia artificial, todos sabemos que hubo un auge, ¿no?, con todo el tema de las automatizaciones. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial nos permitía introducir una parte de flexibilidad que antes, con las automatizaciones, antes del 2022, antes con la llegada de la inteligencia artificial generativa, no se podía. Entonces, los agentes va a ser el siguiente paso. Vamos a sumar un nivel más de flexibilidad, en el sentido de que en una automatización, normalmente, como se trabaja es que tiene un paso A, luego B, C, D, etcétera, etcétera, hasta llegar al resultado final. Con el tema de los agentes esto va a cambiar, porque la idea no es que ya tengamos un camino descrito directamente, sino que el agente, según la información que le llegue y la información con la que quiere terminar, pues vaya por un camino u otro. Entonces, para ello también es muy importante que estos agentes sean capaces de planificar a futuro, es decir, ya no le vamos a dar, como te he dicho, estos pasos A, B, C, sino que tienen que planificar su camino y saber por dónde ir. Por eso, el tema de planificadores, que puedan planificarlo, es muy pero que muy importante. Y luego, por último, lo que se está viendo es el tema de los multiagentes, ¿no?, que son estos agentes trabajando en la mano para solucionar tareas complejas. O sea que está muy bien, ya que si tienes un agente de inteligencia artificial que se especifica en una tarea concreta, pues imagínate si tienes varios de ellos trabajando cada uno en su tarea concreta, pero que se puedan comunicar entre sí, pues eso obviamente va a llevar a que se pueda aumentar muchísimo la productividad. Para que te hagas una idea, la reflexión y las herramientas son una tecnología que ya más o menos se usan, ¿vale? El tema de reflexión es un poco más complicado, pero por ejemplo, con los modelos de ChatGPT, el modelo 1, ya esto indica un poco este razonamiento, ¿no?, esta reflexión que están buscando las grandes empresas de estos modelos de inteligencia artificial. Y luego las herramientas, pues las hemos visto en todas partes. GPT con las acciones tiene herramientas, los asistentes personales tienen herramientas, después se llaman function calling, pero bueno, es más de lo mismo. Puedes crear herramientas ya de muchas formas. Entonces esto es una tecnología que ya está asentada. Y ahora, en lo que se está trabajando sobre todo, es en el tema de los planificadores, es decir, que puedan planificar las tareas y los puntos que tienen que tocar, y luego también los multiagentes, porque es una tecnología que al final que hay que tocarla muy bien, que hay que hacerlo de una forma muy concreta para que verdaderamente funcione. Entonces, bueno, ahora os quiero comentar estos 4 puntos un pelín más en detalle porque son muy importantes. Lo primero, la reflexión, ¿vale? Primero imaginemos cómo funciona un modelo como puede ser ya ChatGPT. Imagínate que le preguntas a ChatGPT, crea un artículo sobre tema X desde cero, una vez que empiezas no puedes parar ni volver atrás. Imagínate, bueno, también que lo tienes que hacer tú, ¿no? Esto, la verdad, yo si me dicen que cree un artículo sobre, imagínate, la inteligencia artificial desde cero y que una vez que ponga el boli en el papel no pueda parar ni volver atrás, estoy seguro que me va a salir un artículo penoso, ¿no? Entonces esto es lo que sucede ahora mismo cuando estamos utilizando la inteligencia artificial. Tú, ChatGPT, directamente le das una tarea, por ejemplo, y entonces se pone a escribir hasta que termina, ¿no? Pues como veis aquí, vas desde el principio hasta el final, pero no hay una retroalimentación. En cambio, con los agentes, la idea con lo que se va a buscar es que haya esta retroalimentación, esta revisión, esta reflexión. Entonces, respecto al modelo sin agentes, pues podría decir, oye, escribe primero los puntos a tocar de un artículo, necesito sacar más información de internet, escribe el primer borrador, mira qué partes necesitas mejorar. Al final, como actuaría un humano, ¿no? Los humanos no actuaríamos de principio a fin directamente, sino que tenemos que pensar, tenemos que reflexionar y al final, según esa reflexión, pues ir modificando, en este caso, nuestro artículo. Entonces sería como algo así, ¿no? Al final sería un ciclo en el que vamos
revisando, vamos pensando, investigando, hasta obtener el artículo final. Después tenemos las herramientas, que como su nombre indica son las herramientas que le damos a la gente para que pueda interactuar con el medio. En el sentido de que, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro agente interactúe con nuestro correo, pues le podemos dar una herramienta que sea enviar correos. Le podemos dar otra herramienta que sea buscar correos. Le podemos dar otra herramienta que sea etiquetar correos, ¿no? Al final le damos estas herramientas para que nuestro agente de IA pueda interactuar con el medio. Entonces, bueno, pues dentro de estas herramientas pues pueden ser de análisis, de investigación, de productividad, de imágenes. Al final la herramienta ya esto lo puedes crear tú mismo y esto es la gran flexibilidad, ¿no?, que nos dan los agentes, y es que tú mismo puedes crear la herramienta que tú quieras. Entonces, algunos ejemplos de herramientas que seguro que has visto, pues por ejemplo para generar código, cuando utilizas ChatGPT, el modo de análisis de datos, al final eso es una herramienta que lo que hace es generar código. Y luego también herramienta para buscar en internet, lo mismo, dentro de ChatGPT tienes una herramienta que te permite buscar en internet directamente, solo que la parte en sí de crear estas herramientas ya se ha encargado el equipo de OpenAI en hacerlo. Ahora entramos ya en lo que se viene un poco a futuro, ¿no?, lo que estamos buscando sobre todo, y es el primero. Empezamos con planear, ¿no? Entonces, antes de lanzarse a hacer una tarea, pues los humanos, ¿qué hacemos? Pues planeamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué pasos tenemos que seguir? Al tener varias herramientas y en un sistema fijo de seguir ABC, es necesario que sepa planear tareas, porque no hay una ruta clara que tiene siempre que seguir, sino que él mismo tiene que decidir qué ruta va a seguir. Entonces, ejemplo de esto, de cómo podríamos planificar estas tareas, ¿vale? Esto es un ejemplo un poco a modo visual, ¿vale? Pero que lo veáis, pero que esto ahora mismo en la práctica es muy complejo de hacer, ¿vale? Pero por favor, genera una imagen donde una niña esté sentada leyendo un libro y su pose es la misma que la del chico en la imagen. Luego describe la imagen con tu voz. Ahora mismo esto dirás, no tiene ningún sentido porque no estás viendo la imagen, pero vamos a verla aquí, ¿vale? Como ves, tenemos a la izquierda del todo un chico y a partir de esa imagen lo que tenemos que hacer es generar una imagen donde una niña esté sentada leyendo un libro y luego describe la imagen con tu voz. Entonces, esto obviamente son una serie de tareas, le podemos dar distintas herramientas a nuestros agentes, pero la idea es que lo pueda planificar, es decir, qué puntos tienes que tocar, qué herramienta tienes que utilizar primero, después la siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, partiríamos del ejemplo de la imagen, podríamos, por así decirlo, tener una herramienta que saque la pose, ¿no?, del chico, de cómo está, que en este caso sería como algo así, ¿no? Y luego, a partir de esa pose, que genere una imagen con otra herramienta y después tener otra herramienta extra que lo que se haga sea pasar del texto a voz directamente. Entonces esto es un poco la idea del planificador y espero que con esto veas el potencial que tiene, porque al final lo que le das es un grado de flexibilidad muy alto a la inteligencia artificial respecto a las automatizaciones. Y después, por último, tenemos el sistema de los multiagentes, que esto es el futuro de la inteligencia artificial y ya se está aplicando, solamente que, bueno, que hay que hacerlo muy pero que muy bien para que funcione. Entonces la idea es que a cada una de las inteligencias artificiales le vamos a dar una función dentro de la compañía. Pues podemos crear una inteligencia artificial que sea el CEO, otra que sea el CTO, otro que se dedique al marketing, otro que se dedique a la parte de código. Dentro del departamento de marketing podemos tener uno que se dedique a las redes sociales, otro que se dedique al copy, al SEO, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, la idea de esto es conseguir un equipo de agentes, un equipo multiagente, como se conoce, que trabajen en conjunto, ya sea, pues, en este caso, para una empresa ficticia, pero puede ser también para una tarea más concreta. Es decir, si, por ejemplo, tú lo que quieres es buscar noticias y luego generar un artículo, pues debes tener un agente que busque noticias, otro agente que revise las noticias que ha encontrado ese agente, otro que escriba el artículo, otro que revise el artículo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la idea, es al final darle a cada inteligencia artificial, a cada agente, una tarea muy concreta, que sabemos que con eso la inteligencia artificial funciona muy bien, y luego ya el resto que se vayan comunicando entre ellos para poder crear tareas mucho más complejas. Esto está muy bien, ¿vale? Pero hay que ir con mucho cuidado. Estos sistemas de multiagentes suenan muy bien en la teoría y en la práctica se están ya empezando a implementar. Lo único que hay que ir con mucho cuidado, porque con que suceda, con que uno de estos falle de un error, entre en un bucle o lo que sea, ya te deja de funcionar este sistema de multiagentes, ¿vale? Entonces, es una tecnología que, como por eso lo he puesto, en una tecnología más próxima que actual, porque ahora mismo, a nivel de inteligencia artificial, para crear sistemas multiagentes muy complejos, sobre todo dándoles una gran flexibilidad, es muy pero que muy difícil por los modelos de ella, ¿vale? Porque necesitamos que que sean más inteligentes al final. Entonces, aquí os quiero poner una gráfica también de distintos sistemas de agentes que se suelen utilizar, ¿vale? El sistema más sencillo es el sistema del agente simple, el single agent, que es el que nosotros vamos a crear en este vídeo, pero que, como vas a ver, ya en sí es muy pero que muy potente. Y luego tenemos distintos, pues tenemos el network, donde, como veis aquí, cada cuadradito sería un agente y hablan todos entre ellos. Tenemos el supervisor, en el que tenemos pues una persona que es un agente que supervisa todo, por así decirlo, todo lo que se está haciendo, y luego tenemos mini agentes que se dedican a algo específico. Pues esto podría ser como el CEO de la compañía, ¿no? Y luego tener pues una persona que se dedica al marketing, a las ventas, y otro, yo que sé, a lo que sea. Entonces la idea es eso, ¿no? Que van hablando directamente con el supervisor, solo se comunican con él y él es el que decide a qué tarea o con qué agente hablar el siguiente paso. Después tenemos el supervisor as tools, que básicamente es muy similar al supervisor, solamente en este caso los agentes los llamamos a través de herramientas, que bueno, esto la verdad, así a grandes
grandes rasgos tampoco se diferencia mucho del supervisor, solamente que muchísimo más grande. Esto sería como una empresa grande, ¿no? Que al final tienes una persona arriba del todo, que tiene, pues por así decirlo, los executives, y luego tiene pues tal vez a los managers, luego tiene a los empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se va desglosando y al final pues la idea es que cada uno de estos, como ves, si ves las flechitas, cada uno de estos solo habla con su superior. Entonces el de aquí abajo hablará con el superior de arriba, que a su vez habla con el superior de más arriba. Y así sería constantemente. Esto lo puedes crear tan grande como tú quieras. Pero generalmente, o sea, aunque esto funcione bastante bien, normalmente se utilizan cosas personalizadas. Es decir, normalmente no trabajas con un supervisor, no trabajas con algo hierarchical, sino trabajas con algo como lo que veis aquí abajo a la derecha. En el sentido de que tienes una serie de agentes en el que, bueno, pues le das una serie de reglas y al final trabajan, ¿no? Con condicionales le puedes decir, si pasa esto, habla con esta gente, si pasa lo otro, habla con el otro agente. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque ahora mismo, como te he dicho, los sistemas multiagentes están muy bien, pero el problema es que nos falta esa capacidad a la hora de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estos sistemas, como puede ser el hierarchical, en el que directamente es una inteligencia artificial la que toma la decisión de, oye, habla con esto o habla con otro, todavía los modelos de IA le cuestan un poco y verdaderamente a nivel de implementación en negocios no está en su punto. Entonces, normalmente lo que se tiene que ir es hacia un modelo mucho más personalizado en el que al final todas las condiciones y el sistema en general ya viene diagramado previamente con todas las soluciones posibles y luego a partir de ahí es donde construimos nuestros agentes. Una vez que hemos visto ya todo esto, vamos a ir directamente a crear nuestro primer agente. En este caso vamos a crear un agente que yo creo que todos nosotros podemos utilizar y es un agente que mientras nosotros estemos trabajando, mientras nosotros estemos durmiendo, se va a dedicar a que cada vez que nos llegue un correo electrónico, este lo va a etiquetar pues como un correo importante, como un correo de promoción, otros, etcétera, lo que queramos. Yo creo que esto es un caso que absolutamente todos nosotros podemos integrar desde el día de hoy. Entonces, para ello te puedes crear una cuenta de Relevance AI, es totalmente gratuita, esto es lo de siempre, todas estas herramientas funcionan igual. Tienes una capa gratuita para que puedas probar la herramienta y luego una capa de pago si lo que quieres utilizar ya más a nivel de implementación real. Entonces, para crear este agente no necesitas pagar nada, ya luego si te interesa y lo quieres mantener, seguramente tengas que pasarte al plan de pago. Dentro de Relevance AI te encontrarás con algo similar a esto, ¿vale? Entonces, Relevance AI yo creo que es una aplicación muy sencilla de utilizar y sobre todo que es muy intuitiva, por eso la hemos elegido para este caso. Y como ves aquí a la izquierda, pues tenemos una pestaña donde se nos abren distintas opciones, ¿no? Tenemos las notificaciones, los settings, bueno, tenemos plantillas, que esto está muy bien, que es lo primero que os quería enseñar, y es que ya tenemos plantillas de agentes que ha creado la gente, valga la redundancia. Entonces tenemos, pues por ejemplo, de investigación, de marketing. Estos son agentes ya predefinidos que ha creado la comunidad y que podemos nosotros mismos utilizar. Entonces, como ves, cada uno de estos agentes, generalmente, aquí estaría el agente, bueno, esto sería la persona que lo ha creado, y luego aquí abajo tenemos las herramientas. Como te he dicho, un agente singular, al final es una inteligencia artificial al que le vamos a dar una serie de herramientas para que pueda interactuar con el medio. Entonces, estos serían las plantillas, que bueno, esto puede llegar a ser interesante si quieres crear algo similar. Luego tendríamos los agentes, que esto es lo último que nos vamos a meter. Primero vamos a las herramientas, que también es un punto muy pero que muy importante, ya que al final van a ser una parte muy pero que muy importante de nuestros agentes. Nosotros, dentro de Relevance AI, nos podemos crear nuestras propias herramientas. Si pulsamos aquí arriba a la derecha en New Tool y le damos a Create a Tool, se nos abre este menú. Y aquí podemos crear nuestra propia herramienta como nosotros queramos. Al final, cómo funciona es que nosotros le vamos a dar unos inputs, que esto básicamente es la información que necesitamos de la gente para que se active la herramienta. Es decir, que imagínate que queremos enviar un correo electrónico. Para enviar un correo electrónico, lógicamente necesitamos el correo al que lo queremos enviar, ¿no? Entonces esto es una información necesaria. Entonces, a través de estos inputs, tú podrías definir esto, bueno, pues esto, ¿no? Entonces podríamos poner un text input que sea correo, y podríamos poner aquí abajo el correo de la persona. Y entonces podríamos aquí también cambiar el nombre de esta variable, llamarle correo para identificarla mucho mejor. Y de esta forma pues ya sabe la gente que para utilizar esta herramienta pues necesitaríamos el correo. ¿Y qué es este correo? No, esta variable correo. Y aquí en la descripción pues le ponemos qué es lo que es. Luego aquí abajo también ves que pone required. Esto significa de que si es necesario este argumento, esta variable, para que se inicie la herramienta. Va a haber tal vez argumentos que no son necesarios y que a veces que los vas a tener que introducir y a veces no. Entonces esto lo puedes cambiar directamente. En este caso, para enviar un correo, pues obviamente es muy pero que muy necesario el correo de la persona. Y después aquí ya tendríamos cómo funciona esto, es que añadir pasos, ¿vale? Aquí tú vas añadiendo pasos y puedes hacer absolutamente lo que tú quieras. Puedes extraer de la página web, puedes hacer llamadas a las API, puedes hablar con inteligencias artificiales, puedes transformar datos, puedes también, como ves aquí, también tienes una parte de base de conocimiento. Entonces, esto es una herramienta muy potente. Para que te hagas una idea, es como un Make, ¿vale? Pero un pelín más sencillo de utilizar,
y que te permite, sobre todo para cosas sencillas, hacerlo directamente a través de aquí. Por ejemplo, esto, el Extra Website Content, pues tienes ya una herramienta creada que te permite hacer esto, el Google Search. Pero luego también, obviamente, estas herramientas, pues por ejemplo, lo puedes conectar a Make, que eso es lo que vamos a hacer nosotros para nuestro ejemplo. Y simplemente, pues aquí en esta herramienta lo único que tienes que hacer es ir añadiendo los pasos que va a tener que seguir al final con esta información inicial, los pasos que sigue. Imagínate pues que aquí luego tendremos que añadir un paso seguramente que sería, una API no, sino, vamos a eliminarlo, sino más bien hacer una llamada al correo electrónico. Entonces podríamos poner aquí Gmail, como ves aquí, entonces podríamos send Gmail email, ¿no? Entonces podemos hacer aquí la llamada. En este caso necesitaríamos el email, que es necesario, como ves pone aquí require, luego el asunto el asunto no te lo ponen que sea necesario, pero el texto, ¿no?, que queremos enviar, pues también sería necesario. Entonces esto sería un poco la idea, y como ves es muy pero que muy sencillo. Vamos a salirnos de aquí, porque nosotros no queremos crear esta herramienta, y ahora te quiero enseñar el tema de los agentes, ¿vale? Entonces, los agentes son muy pero que muy sencillos de crear y configurar. Entonces, si nos vamos aquí a la parte de New Agent, pues crearíamos un nuevo agente y se nos abriría este menú. Lo primero, podemos elegir el perfil. Aquí simplemente cambiarle, por así decirlo, la vestimenta o el perfil, ¿no?, que quieres elegir. Podrías ponerle el que tú quieras o puedes subir el tuyo propio. Yo, por ejemplo, voy a elegir a este y, como te he dicho, en nuestro caso lo que vamos a hacer es crear un agente que lo que se dedique sea a etiquetar correos. Entonces, voy a llamarle agente etiquetar emails, ¿vale? Y luego le podemos poner una descripción. Agente que se dedica a etiquetar correos de forma automática, ¿vale? Luego aquí abajo tenemos, claro, estos agentes tenemos que tener triggers, ¿no? ¿Cómo se activan estos agentes? ¿Cuándo se activan? No puede ser tal vez que esté todo el día ejecutando ese, o sí, o que esté esperando a que le den una respuesta. Tal vez imagínate, si quiere buscar noticias este agente, si sea de eso, podrías tenerlo buscando noticias toda la semana, pero hay a veces que, por ejemplo, en el caso del correo electrónico, si queremos etiquetar ese correo electrónico, pues tiene sentido que lo vayamos a etiquetar cuando nos llega un correo electrónico, ¿no? Entonces tenemos que activar este agente cuando nos llega un correo. Y esto, en este caso, Relevance AI nos lo deja muy pero que muy sencillo. Nosotros también, como ves aquí, podemos crear nuestras propias activaciones, pero en este caso el tema del correo ya lo viene integrado dentro de la aplicación de Relevance. Entonces, si pulsamos en Gmail, yo en este caso voy a darle a Use Existing Account porque ya tengo la cuenta creada, pero podrías añadir una nueva cuenta. Entonces yo selecciono simplemente el correo y aquí tendríamos que configurar una serie de parámetros. Queremos que sea all emails in inbox, ¿sí? Luego aquí podemos poner filtros para que se active según una serie de casualidades, o si el correo viene de X persona, con el concepto o lo que sea. En nuestro caso no queremos nada de esto. Y en Advanced Options, pues lo único que podríamos poner si queremos es que aquí que nos llegue directamente de la inbox, ¿no? Que al final que no sean ya directamente correos de spam o correos que ya están clasificados directamente dentro de, en este caso, el Gmail, de pues como promociones, otros, etcétera. Entonces, con esto le podríamos dar a continuar. Y luego aquí algo chulo que también tiene es que pues es como un agente, al final es como un trabajador, ¿no? Un trabajador que trabaja para ti. Entonces, bueno, puedes seleccionar el time zone, en este caso sale en Australia porque la empresa es de Australia, pero yo en mi caso que estoy en Madrid, pues puedo poner Madrid y como ves me sale Europe Madrid, y luego aquí le puedo poner cuándo quiero que trabaje. Pues le puedo poner workdays, que en este caso sería pues de lunes a viernes, y luego qué horas quiero que trabaje, pues de 9 a 5, lo mismo, podría ponerle trabajar todo el día que quisiese. Y luego, por último, también el número de triggers por cada intervalo. Esto significa que si nos llega tal vez, más bien lo que significa es que si nos llegan 5 correos, va a mandar uno a uno poco a poco. Es decir, primero va a trabajar con el primero, después con el segundo, después con el tercero, etcétera, etcétera. Y además que lo podemos poner de que sea uno al mes, en este caso un trigger, una activación al día, pero podríamos ponerlo también 100 activaciones máximas al día. Bueno, en este caso podríamos tocarlo como nosotros quisiésemos. Y una vez que lo tienes, simplemente le tienes que dar a Complete y ya lo tendrías conectado directamente a WhatsApp, sí, al correo electrónico. Entonces, de esta forma ya tienes creado tu agente y tienes creado tu activación. Después vamos a pasar a las instrucciones, que este es el punto, yo diría, más importante de nuestro agente de inteligencia artificial, que es donde le vamos a decir, oye, ¿qué es lo que tienes que hacer verdaderamente? ¿Cuál es tu función? En mi caso, yo ya tengo aquí copiado, como ves aquí, estas instrucciones y vamos a ver cómo funcionan o cómo serían, ¿no? Normalmente yo siempre divido, cuando trabajo con agentes, las instrucciones en estos pasos, ¿vale? Como es aquí a grandes rasgos, tenemos el rol, el contexto, el objetivo, el SOP o los pasos a seguir y luego por último las notas.
Entonces, rol, eres un agente encargado de etiquetar los correos electrónicos de Nico en 3 categorías. Aquí podríamos poner las categorías que tú quisieses, pues en este caso importante, facturas y otros. Después, contexto, eres un subagente del asistente personal de Nico. El objetivo, analiza cada correo electrónico entrante y asignarle la etiqueta correcta según su contenido, asegurando que Nico pueda priorizar sus tareas de manera eficiente. Luego el proceso operativo, pues revisión del contenido, críticos del etiquetado, pues aquí le digo, oye, importantes cuáles son, ¿no? Correos que requieren atención inmediata, comunicaciones de alta prioridad. Luego el tema de facturas, pues que correos que incluyen facturas, etcétera, y luego otros. Y luego, estos serían los pasos, ¿no? Primero revisa el contenido, después mírate estos criterios y por último asigna la etiqueta correspondiente. Y luego, por último, siempre le pongo esto a mis agentes para que sepan la hora en la que estoy. Nico reside en España, por lo que todas las horas mencionadas están en la zona horaria CET, por si acaso, por si hace falta. Entonces, después de esto, con esto ya tendríamos más o menos creado lo que es la base de nuestro agente. Vamos a irnos aquí a la configuración de nuevo. Después tenemos el Flow Builder, que esto puede llegar a ser interesante, que lo que hace al final es que tú puedes crear un agente, pero también le puedes decir un poco los pasos que tiene que seguir. Pues por ejemplo, podrías, en este caso no tiene mucho sentido, porque simplemente lo único que tiene que hacer es etiquetar, pero si tiene varias opciones, pues podrías decirle, oye, si el correo te llega de esta forma, pues envíaselo a esta otra persona o lo que sea. No puedes crear aquí como un flujo más complejo. Después las habilidades tampoco nos vamos a meter, porque bueno, esto ya son más cosas, por ejemplo, que tal vez puedes escalarlo a humanos, es decir, oye, si no sabe cuándo decidir si el correo es importante o no, no está seguro, pues se lo podría pasar a un humano directamente. Y luego nosotros donde nos vamos a centrar ahora, que es en el tema de las herramientas. Pero antes te quería enseñar también el tema de los subagentes. Al final nos permite ya no solamente crear un agente de inteligencia artificial, sino también crear un equipo multiagente. ¿Cuál es el problema de crear estos equipos multiagentes? Relevance en este caso no nos permite crear estos flujos customizables, como te había dicho, con el tema de condicionales. Entonces, los sistemas multiagentes funcionan muy bien. Aquí puedes hacer cosas muy pero que muy chulas, pero el problema es que cuando lo quieras implementar en negocios, seguramente, a no ser que sean tareas muy pero que muy sencillas, este tipo de agentes en algún punto u otro te pueden llegar a dar fallos. Entonces normalmente no es la mejor solución y yo recomiendo que si quieres crear agentes de inteligencia artificial muy pero que muy robustos, sobre todo no tanto agentes sino sistemas multiagentes, la mejor herramienta por la que puedes ir es a través de Flowise. Pero bueno, eso ya da para otro vídeo. Entonces aquí podríamos nosotros añadir nuestros sistemas de subagentes. En este caso solo podemos añadir subagentes. Podemos añadir un subagente y a la vez que ese subagente tenga otros subagentes, entonces como si recuerdas en la presentación que vimos antes, es el sistema jerárquico y es el único que nosotros podemos configurar dentro de esta herramienta. Después tenemos, bueno, pues settings avanzados, el modelo que queremos utilizar, la temperatura, esto es el nivel de creatividad, ¿no?, que le damos a la inteligencia artificial. Luego también podemos configurar nuestra plantilla para que otras personas lo puedan utilizar y poco más. Bueno, tenemos luego la vista de las tareas, que en este caso todavía no le hemos dado ninguna tarea. La tarea al final es las instrucciones o, bueno, sí, las instrucciones, en este caso los correos que va a tener que ir viendo y de aquí las puedes ver. Pero nosotros ahora lo que nos quedaría por crear es nuestra herramienta. En este caso todavía no tenemos creada la herramienta, así que antes de añadirla, pues lógicamente hay que hacer eso. Voy a darle aquí a Save Changes para que se me guarde todo y ahora nos vamos a ir al apartado de herramientas. Entonces vamos a irnos por aquí y vamos a crear una nueva tool, una nueva herramienta. Le damos a Create a Tool y lo primero que voy a hacer es darle un nombre. Entonces le voy a llamar etiquetado Gmail Nico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues por un lado vamos a editar el ID del correo, es decir, alguna forma de que nuestra herramienta sepa qué correo es el que nos ha llegado y luego, por otro lado, también vamos a necesitar lógicamente es la etiqueta, es decir, si es importante, si es factura o si es otro. Entonces vamos a crear justamente eso. Primero vamos a llamar a vamos a llamarle Gmail Thread ID, que va a ser el ID del correo que queremos clasificar. Y le voy a llamar a esto ID como variable. Entonces esta sería uno. Require, ¿es necesario? Sí que es necesario. Y luego queremos otro, que le vamos a llamar etiqueta. Vamos a poner esto, la etiqueta que la gente ha decidido que tiene este correo. Y vamos a llamarle también etiqueta, ¿vale? Y lo mismo también es un requisito obligatorio. Y ahora el siguiente paso nosotros podríamos conectarlo con Gmail dentro de Relevance AI. ¿Cuál es el problema? Que aquí, en este caso, Relevance AI no nos permite etiquetar correos directamente. No tiene ninguna herramienta que nos deje hacer eso, como ves aquí. Entonces, ¿la solución cuál es? Pues podemos conectarlo a herramientas externas. En este caso, pues vamos a conectarlo adentro de make.com para poder realizar esto. Entonces, para ello, vamos a abrir Make y una vez dentro de Make vamos a crear un nuevo escenario. Y aquí vamos a tener, por así decirlo, que conectarlo, ¿no?, con Relevance AI. Para ello, pues se conecta a través de webhooks, pulsamos en Custom Webhook y aquí le damos a añadir
y nos va a dar un numerito muy pero que muy largo, que sería este de aquí. Simplemente lo tienes que copiar, le damos a OK y ahora vamos a volver a Relevance AI. Entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es coger estos inputs que vamos a necesitar, ¿no?, para poder realizar esta acción. Y luego, pues, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues lo vamos a conectar con una herramienta externa. En este caso, la herramienta externa es Make. Entonces, para conectar con herramientas externas, siempre se utilizan las APIs. Para ello, pulso la API. En este caso, el método, si pusiésemos método get, simplemente es que enviaríamos la información y nos olvidaríamos de ella. La gente no pensaría que le van a enviar información de vuelta. Pero yo quiero que lo sepa, es decir, yo quiero que la gente sepa si la respuesta ha sido positiva o si ha sido negativa. Entonces voy a ponerlo en método post, que significa justamente eso, que nosotros enviamos información, pero nuestra gente espera algo, espera información de vuelta en algún punto. Después en el URL, lo único que vas a tener que hacer es pegar el URL así, y aquí vamos a ponerle la key, pues sería en este caso etiqueta, vamos a llamarle, y el valor va a ser la etiqueta que hemos creado, que si recuerdas es esto de aquí, y luego también vamos a ver si me deja, añadir un nuevo parámetro que va a ser el ID, y aquí vamos a añadir el ID. Entonces con esto ya lo tendríamos creado nuestra herramienta. Vamos a probarla primero, la herramienta solamente. Esto es muy importante, ¿vale? Cuando creas agentes de IA, generalmente intenta no trabajar directamente desde la gente ahora y empezar a utilizarlo, sino vamos a primero probar si esta herramienta funciona y está enviando bien la información. Para ello, nosotros aquí en el User Input, ves que tenemos una cosa que pone Type Here. Aquí podemos poner como valores de prueba. Entonces yo, un ID, pues me lo voy a inventar, voy a poner letras totalmente aleatorias, y en etiqueta, pues voy a poner, por ejemplo, importante. Entonces ahora, si yo le doy a Save, le doy aquí, bueno, vamos a darle aquí a ejecutar para que esto empiece a pensar y empiece a esperarse una respuesta. Y si yo le doy, a ver, vamos a poner otra vez que creo que se me han ido, el thread ID, y vamos a poner aquí esto, y vamos, esto ya estaría todo conectado, ¿no? Esto está bien, vamos a darle a... Entonces en principio, ahí está, se ha aceptado, y en principio me debería haber llegado, pero no me está llegando. ¿Por qué razón no me está llegando? Vale, ya me ha llegado, que no le tenía que dar a Run Tool, me confundí y le tenía que dar a Run Step, ¿vale? Aquí. Entonces ahora aquí ya le he dado a Run Step, ahora sí que sí, como ves me ha llegado la información. Me ha llegado aquí la etiqueta y me ha llegado el ID. Entonces a partir de aquí nosotros podemos construir ya nuestra automatización. En este caso, lo que vamos a necesitar conectar, vamos a tener que hacer un router, ¿vale? Porque tenemos tres opciones. Que sea otros, que sea importante y que sea una factura. Entonces para ello... bueno, vamos a poner primero aquí un router para dividir los caminos. Vamos a necesitar tres caminos, pero por ahora vamos a empezar con el primero, que el primero lo que le vamos a decir es que sea importante. Importante. Entonces la condición es que el valor de la etiqueta sea igual a importante. Entonces, de esta forma pasará este filtro. Entonces, lógicamente, antes de crear estos apartados vas a tener que crearte aquí las etiquetas. Si no sabes cómo hacerlo, en Gmail, tú aquí a la izquierda le puedes dar a nueva etiqueta y aquí ponerle el nombre que tú quieras directamente. Y entonces ahí se te van a crear las etiquetas. Entonces, una vez que he dicho eso, ahora, una vez que ya he pasado por aquí, pues lo que queremos es poner esta etiqueta, ¿no? Para eso nos podemos ir a la burbuja de Gmail y bajando por aquí tiene que haber, a ver si busco label, ahí está, Modify Email Labels, que significa modificar las etiquetas de los correos electrónicos. Aquí tendrías que tener tu cuenta conectada de correo, que creo que, si no sé si esta es la mía, a ver, sí, vale. Perfecto, entonces necesitamos el Gmail Message ID, como esto es el Thread ID del que te he hablado, al final es el correo que queremos modificar la etiqueta, que en principio nos va a llegar desde aquí, y luego el Labels to Add, que es las etiquetas que queremos añadir. Pues en este caso, si es el camino importante, queremos añadir esta etiqueta de importante. Me podrías decir, si sabes algo de Make, que oye, ¿por qué no lo doy aquí al map? ¿No? Y podría directamente poner aquí la palabra importante. ¿Qué es lo que sucede? Que en verdad, nosotros estas labels, estas etiquetas, no es directamente el nombre, sino que como ves es algo muy largo, o sea, es como un ID propio, entonces no puedes poner directamente etiqueta, lo tendrías que hacer así. Si quisiésemos eliminar alguna etiqueta, pues también lo podríamos hacer, pero en nuestro caso no es necesario. Entonces eso sería un camino. Después tendríamos el segundo camino, que va a ser muy similar al anterior, que sería facturas, y en este caso es que si la etiqueta es igual to factura, entonces que se meta por aquí, y vamos a tener que hacer lo mismo. Al final creo que va a ser más fácil si lo copio y lo pego. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a eliminar esto, ahí se me ha quedado lo importante, vamos a cambiarlo, factura, factura, y aquí vamos a cambiarlo y para poner que sea una factura, entonces deseleccionamos el importante, ponemos el de facturas, le damos a OK, y luego por último, ahora sí que sí, voy a hacerlo así más fácil, voy a hacer Control C, Control V, y lo conectamos directamente aquí, y en este caso no queremos que sea factura, queremos que sea
otros. Y lo mismo, esto tú podrías modificarlo y ponerlo como exactamente tú quieras. Entonces tendríamos otros, vamos a centrarlo todo y ya tendríamos nuestra herramienta creada. Lo único que quedaría sería, como te he dicho, al final el agente va a esperar algo de vuelta. Entonces nosotros para eso ponemos un webhook response y podríamos poner se ha etiquetado el correo. Le damos a OK y ahora copiamos esto, control V y lo pegamos aquí, control V y lo pegamos aquí. Ahora sí que sí, le damos a auto-align, le damos a guardar y vamos a ponerle el nombre de etiquetar correos para tener, bueno, para saber qué es lo que hace esta herramienta, ¿no? Lo podemos ya tener activado directamente. Vamos a darle a delete all data, delete y bueno, ya la tendríamos creada, ¿no? Entonces, ahora el siguiente paso, una vez que ya tenemos esto, es pues, hombre, ver si funciona. Antes de eso vamos a comprobar que nuestro agente, bueno, vamos a conectar primero la herramienta, ¿no? A nuestro agente importante. Entonces, agente etiquetar email. Si nos metemos aquí en la barra de configuración, nos metemos en las herramientas, le damos a añadir herramienta y vamos a buscar la herramienta que si pongo etiquetar entiendo que me saldrá, que creo que es esta. A ver, si no me confundo es esa, si no ahora la cambiamos, pero juraría que sí. Entonces vamos a darle a guardar. Entonces, bueno, esto ya estaría, como ves, nos está funcionando. Aquí nos están llegando correos electrónicos directamente a nuestra bandeja, es decir, que esa parte de activación funciona. Lo único que se me ha olvidado es que aquí en Tool, veis que pone aquí la herramienta, ponemos Approval Required. Esto significa que nosotros tenemos que aprobar a la herramienta para que haga la acción. En este caso, esto sobre todo para cuando quieres probarlo y ver si funciona, pues puedes ponerlo en esto, pero normalmente lo tienes que poner directamente en Autorun o en Let Agent Decide. Pero en este caso siempre queremos que lo haga, entonces lo podemos dejar directamente en Autorun y darle a Save Changes. Entonces, ahora sí que sí. Ahora vamos a enviar un correo para ver que funcione. Podría estar esperando a que me llegue un nuevo correo, pero bueno, eso llevaría bastante tiempo, entonces vamos a hacerlo más sencillo. Nos vamos a enviar un correo a nosotros mismos en el que pongamos reunión y pongamos quiero tener una reunión contigo. Esto sería desde otro correo, nos lo vamos a enviar. Y ahora aquí nuestro agente en principio dentro de nada se debería activar y clasificarnos directamente este correo. Vamos a ver si la herramienta de mail la tenemos activada, que eso es muy importante para que todo esto funcione. Vamos a darle aquí a ejecutar y ahí que esté esperando los datos y ahora vamos a ver, bueno, pues cuando se active, pues a ver si funciona. Y bueno, ya se ha activado, como veis nos ha llegado este correo, quiero tener una reunión contigo, la automatización se ha activado, es decir, nuestra herramienta sería esta de aquí. En este caso, quiero tener una reunión contigo, pues lo ha clasificado, yo creo que bien hecho, ¿no? Como importante, se ha dado la información, lo hemos clasificado y le hemos enviado la información de vuelta, como ves, por el camino de importante. Entonces, si nos metemos ahora a nuestro correo, pues como ves, nos llega un correo, en este caso, de mí mismo, ¿no? Nicolás Cort, y luego nos lo tenemos la etiqueta directamente como importante, que sería este correo que nosotros hemos mandado. Y bueno, ya has visto cómo puedes crear tu primer agente, espero el primero de muchos. También, si te interesa cómo puedes automatizar un negocio, te dejo un enlace en la descripción que te puede interesar mucho.